into freedom. Oh, revive your spirits, oh, revive. Wake the mountains and the valleys, bring alive the springs of the earth. Light the world forever with the light of your rebirth. Light the world forever with the light of your rebirth. We are called to bring back the glory to the life of God above. Now the Lord in His greatness fills the universe with tender love. Ever seeking souls awaken, ever calling them to be free. How shall I attend Him who is calling to me? How shall I attend Him who is calling to me? From the dark of death I awaken and rejoice to live in grace. When the one who came to save me holds me tenderly in His embrace, I rejoice to feel the comfort of the love He has for me. What a blessing of glory to rejoice eternally. What a blessing of glory to rejoice eternally. Now He lifts me up to embrace me in the blessing that is mine. What a blessing to receive Him in a love so tender and divine. How can I return the blessing, though in all my life I will try? I can never stop feeling how unworthy am I. I can never stop feeling how unworthy am I. Amen. Okay, come on down. Is it Roseanne? Okay, come on down. Yes, go ahead. Good morning. Please join me in prayer. Por favor, acompáñenme en una oración. Gracias, Padre Celestial. Estamos muy agradecidos por estar aquí esta mañana. Somos muy bendecidos, así como la canción, que tu palabra se expanda como un fuego y que se expanda por todo el mundo, para que todos tus hijos regresen a casa contigo. Estamos muy agradecidos por las tres realezas, por Hyunjinim, Kukjinim, Hyonalim, por todos ellos, para que seamos limpiados. We pray, Heavenly Father, that you can really enrich us and touch our hearts. Bring out our gifts, Heavenly Father, so we can offer back to you, back to the community, back to the brothers and sisters, Father, to our family, our children. Con lo que queremos compartir con todos, en todo el mundo, o en cualquier parte que podamos alcanzar a las personas. Estamos muy agradecidos por otras bendiciones que nos has dado todos los días, por tu protección, por tu guía, pero más importante, por tu amor. Perdón por nuestras dificultades. Permítenos
que podamos desarrollarnos día tras día. Muchas gracias. Te ofrecemos esto y oramos con todos nosotros, los demás hermanos reunidos acá y alrededor del mundo. Amén y amén y ayú. Thank you, Roseanne. Let's give it for our queen. Come on here. Démosle un aplauso a la reina. Cameron, algo así. Please be seated, everybody. Por favor, siéntense todos. Today is June 10th, 2018. Can you believe it? Hoy es junio. Last week we were in Georgia? Was that last week? Dang, that feels like a month ago. Wow. Junio 10. Last week. Can't believe it. Incredible. It was last month, but it was last week. Right. Welcome, everybody. If you're here for the first time, we welcome you. Also, the Rod of Iron Kingdom book is coming out soon, folks. Yay! El libro ya está por salir también. Order your Rod of Iron Kingdom book today. You can pre-order here at rodofironministry.org. Pueden preordenarlo aquí por internet. That's this Thursday. Este jueves es el día de todas las cosas verdaderas. A las 6 se va a ensayar, vamos a celebrar todas las cosas. And there's waterfalls and everything like that. So, is it a pack your own lunch kind of thing? Okay, so pack your own lunch, and we're gonna have a wonderful lunchtime, I guess, out there on the beautiful waterfalls. Ooh, praise God! I'm looking for that. See bulletin board for events scheduled for Friday and Saturday. For the event, men dark suit, women white or beige, crowns for all kings and queens. Para los hombres es traje negro con corbata roja y las mujeres blanco, corona para todos los reyes y reinas. El domingo, junio 17 a las 11 a.m. va a haber liberación de ancestros y bendición. Programa para seguridad de los niños. El junio 3 del jardín al grado 4 a 7. For more info, visit eddieeagle.com. Any questions, contact Roseanne. Also, HSU, this is the final week to sign up for HSU classes. Summer semester begins June 17. So that's coming up real quick. Here's a website to sign up at. Over 150 families are now better prepared because of preparedness. Más de 150 familias están ahora preparadas gracias a estas clases por internet. Vamos a mostrar un video de los testimonios. They see these couples married for 20 years, 30 years, whatever, and they're just boring. They suck. You got a show! The competition with your satanic free sex love. That what we got is the best thing in the freaking universe. All right. I never saw that clip, by the way, okay? Okay, thank you for that video, Jane Kolobova. Gracias por ese video, el hermano Jay. When I see somebody say, I guess when you watch yourself on TV, it's always a little more crazy, you know. Cuando te miras a ti mismo en televisión es un poco más loco, ¿no? So, Kingdom Gospel Bible Study. Estudios de la Biblia del reino del Evangelio. Now, is that changed? That's Wednesdays? Okay, Wednesdays. Okay, Wednesdays this week, 7 p.m. ongoing with Bill Brunhofer and Lowell Ellenson. Se ve borroso esto, déjeme ver acá. Faithful in God's State Park, when July 13th through July 20th, Matching and Blessing Workshop Original OSDP, a workshop coordinated by Camp Director Gideon Rauchi. Talk to them if you need more info and register at this website.
Fellowship potluck, everybody's welcome. Thank you everybody for the dishes that they bring. Let's give it up for our food ministry team and Gracias a all todo those who brought el potluck ministerio de today. la comida, a todos aquellos que trajeron, por supuesto, Kids, let the sus adults go platillos. first. And if you couldn't bring food, bring a $5 to $10 donation to cover the purchase of additional food. Si no trajeron comida, pueden dar una donación de 5 a 10 donaciones. There you are. Okay. Shigeru, go ahead. Hello. Hay un testimonio. So we just finished up the first semester of the academy. Hemos terminado el primer semestre de la academia Monday. el lunes pasado. So, one thing I'd like to say before I invite up one of our students to give a testimony. Una cosa que me gustaría comentar antes de invitar a un estudiante que dé su comentario es dar gracias a nuestra comunidad, porque a través de esta academia me di realmente cuenta del valor de nuestra comunidad. Cuando estábamos juntos, ya nos acostumbramos uno al otro al vernos todos los días a través de los programas y entrenamientos y todo eso, y puedes decir que te estresa, ¿no? Porque tienes que relacionarte con las personas personalmente y te estresa, no que sea por la personalidad de las personas, pero a través de la academia me di cuenta de que hay personas que estaban listas para ayudarme, dispuestos a ayudarme, y yo no pedí que alguien me ayudara, no, les rogué que me ayudaran, las personas automáticamente y gustosamente daban su corazón a ayudarme, y yo fui básicamente inspirado por esa clase de corazón de dar en nuestra comunidad. No es común, es algo que es muy especial para nuestra comunidad, así que me di cuenta a través de eso, de hacer la academia, y quería decirles que gracias, estamos muy agradecidos por eso, ¿no? Especialmente a nuestro rey y a nuestra reina por darnos tiempo, entrenamiento y todo eso. Eso fue algo increíble. So the person I would like to invite up, he was really the big brother of the first semester. I would say he was the one. La persona que me gustaría invitar a que dé su testimonio es una persona muy. He was kind of an outcast, but he was also the outcast that everybody loved. So I like to invite up Takamichi. Taka. Everybody knows him by Taka. He's the big one. Yes. So he's going to give a short testimony about his experience during the academy, so he can, continue on. Yeah, he decided to speak English. Taka. El hermano Taka, él va a dar su testimonio en inglés. Estoy muy nervioso. Wait a moment. Okay. Thank you. So first of all, I really appreciate that. En primer lugar, aprecio que ustedes muchachos me dieron una oportunidad muy preciosa. Para ser honesto, cuando Ishiro, I was gonna decline to it at first because I'm not so well to speak in front of such as many people, and I thought there is someone who is more appropriate sorry, for the testimony than me, even now. But when I asked him the reason, he said to me, he trusts me. So él me ofreció algo y realmente yo no lo quería tomar, algo así, pero have grown up with what I felt and what I want to tell. So I'll do my best to live up to their expectations. Besides, they kindly took in our selfishness. So they said to me I could talk in Japanese, but I decided to speak in English with the help of others. Me dijeron que hablara en japonés, pero decidí hablar en inglés con la ayuda de los demás, así que discúlpeme por mi inglés, que no es muy bueno, ¿no?
I got a lot of experience during this academy that I don't know where to start. Tuve muchas experiencias en esta academia y no sé por dónde es pensar, ya que había muchas personas, diferentes culturas, diferentes muchas cosas nuevas cada día. Estaba sintiendo que exhausted day by day. And I became frustrated when someone was acting selfishly. I couldn't understand why they would act that way. No podía entender por qué personas se portaban de tal forma, algo así. Pero siempre me recordaba en que decía, tienes que amar a tu prójimo, entrenar a mi mente y respetar la personalidad de tal persona. Remembering that they also trying hard to spend a better time with everyone. Y recordando que ellos también están haciendo lo posible por estar bien con los demás. Frustration. Wait. Okay. Sorry. I try to remind myself that as much as possible. So I thought that everything that happens in front of me and all my feelings. Todo lo que pasa enfrente de mí, o sea, todos mis sentimientos acerca de estos estudios. Haciendo esto, todo lo que hacía a diario, sentía una alegría y me sentía agradecido por cada una de las cosas que yo podía aprender. Esta forma de pensar debería ayudarme. También voy a regresar a Japón. I have only been doing a bit negative story so far, but the life in the United States was truly wonderful. La vida en los Estados Unidos fue realmente maravillosa. En los reportes de en los reportes del Rey de la Mañana veía yo eventos a nivel mundial, lo cuales yo no podía ver en Japón. Quien nació en un país con mucha seguridad. I could wake up finally I understand how I bury my head in the sand. Gracias a los reportes del rey pude entender y saqué mi cabeza de la tierra, algo así, de la arena. Practicamos Muay Thai, fuimos a tiro al blanco y son técnicas para sobrevivir. Especialmente como para los japoneses, para mí disparar es algo muy precioso. Durante el entrenamiento de armas, a veces sentía que podía poner la pistola en mi bolsillo e irme y andar caminando seguramente. Y pude aprender qué tan importante es controlar el arma sin tener ese miedo. Pensé que estaba muy suertudo por aprender eso. Las lecturas del principio divino, de la Biblia, del amor y respeto, todo eso era muy interesante. Casi gasté toda mi vida sin ir a la iglesia. No había estudiado profundamente la Biblia y el principio divino, pero me enseñaron a conocer a Dios, a Jesús, a Padre verdadero y una familia ideal. Y finalmente, y lo que sentí más en América es la amabilidad de las personas.
Sé que muchas personas, incluyendo el rey apoyando esta academia, sentí que esa conexión de las personas, lo cual no pude sentir en Japón. Cada uno nos saludaba calurosamente. Sentí que no podía repagarles todo. And Shigeru and Igan, I can't thank you enough. Y a Shigeru, y no les puedo repagar. Mis palabras no son suficientes que para mostrar la bondad o la amabilidad que ellos tienen en la academia. Se sacrifican a ellos mismos y van a través de muchos programas y mantienen la academia. I was never gonna standing up here. Yeah, I'm sincerely thankful to them and all the people who support us. Thank you very much. Muchas gracias. All right, thank you, Taka. Good job, good job. Nice Muchas gracias, Taka. Buen trabajo, Taka buen and the trabajo. Sanctuary kids. Let's see the Sanctuary guys. They're still here. Sanctuary Academy guys still here. All right. Where's Shugi and Igyeongi? Where are they at? Where's Shugi and Igyeongi at? Oh, there they are. Let's give it up for Shugi and Igyeong. They did a great job, everybody. Excellent job. Okay, very nice. All right, thank you. Okay. That was not easy because Shugi and Igyeongi had to live with these guys like 14 hours a day. Eso no fue fácil porque él tuvo que vivir con ellos casi 14 horas al día. Ellos es difícil guiar a 10 o 12 chicos. Ellos tenían que estar con ellos literalmente todos los días, 14 días al día, 14, 15 horas con ellos. Así que les dijimos, estén seguros de que tienen que descansar un sábado. Y así poder tener tiempo de estar juntos. Es muy importante. El primer semestre de la Academia del Santuario tuvimos un grupo muy bueno de chicos en esta ocasión. Los chicos del próximo semestre ya están por venir también. All right, Sunday school is on, so kids go with your Sunday school teachers. Let's thank our Sunday school teachers, everybody. Thank you, Sunday school teachers. We love you. Agradezcámosles a los maestros de la escuela dominical. And let's get to the word today. Así que vayamos a la palabra. Vamos a empezar con las palabras del Chonsongyeon para contextualizar las palabras del Padre antes de continuar con nuestras escrituras, la escritura bíblica. Pull out PPT. Huh? Oh, 컴퓨터 있네. 컴퓨터. 컴퓨터 안 줬구만. 컴퓨터 뒤에 있어. Yeah, it's in the USB. Okay. Sorry about that. The file was quite large, so we couldn't send it. But he's going to get it real quick. He's going to get it real quick. It's on the computer. Okay, we have these glitches sometimes. We're live, teleprompter free, okay? A veces hay problemas. Greg, can you run and get that Washington Times real quick? I'm sorry, I keep the Washington Post. Who saw the Washington Post magazine article, folks? Oh my ¿Quién ha goodness! visto el artículo de la revista de Washington That's our Post? arch nemesis, you understand? That's Satan. Ellos son nuestros enemigos. Ese es Satanás. Y quien se rindió o quien se arrodilló. Es una locura que el Washington Post, quien ha sido nuestro... Es un artículo increíble. Sabemos todos sus juegos. Sabemos de que cuando hay buenos comentarios siempre los borran y todo eso. Aquí está la revista del Washington Post. Pueden conseguirlas en su tienda de revistas hoy. Las 3 primeras personas que vayan a la tienda de revistas y se tomen una fotografía con esta
con esta revista les vamos a mandar un regalo. Como pueden ver, toda esta revista está dedicada a nuestra comunidad. Es básicamente como media revista. ¿Ven esta gente joven? Shigeon, creo que ellos fueron por muchas dificultades este semestre, así que Dios les dio un regalo. 2 páginas. Todos ustedes quienes conocieron y estuvieron con Padre en los días tempranos en Estados Unidos saben qué tan loco es eso. Pero miren, este es el Washington Post. Tenemos a Tashiro Shigeru ahí. Tenemos otras personas apuestas ahí. Another huge photo. Okay, Queen's gonna help me here. Isn't that nice? And then look at these blurbs. Now you probably read the article. Everybody probably read the article. But look at this. Look at some of these blurbs that they made bigger here. You can see. So these are some of those things that they highlighted to give like. Estas son unas cosas que pusieron en grande como para hacer una sinopsis. No es acerca de ser malos, sino ser letales porque ustedes aman a las personas. Porque el camino de la vara de hierro es el camino del amor. Porque ustedes aman a las personas. Aquí hay unas fotografías. La ceremonia del 28 de febrero. Estas son sus fotografías. Tenemos entrenamiento aquí abajo. Y tenemos los reportes del rey acá. Y los jóvenes practicando acá. Todos esos jóvenes ninjas entrenando ahí. Unas fotografías muy bonitas. Y hay otro. Si el reino viene. Si el reino viene cuando Sean Moon esté en vida. Él va a ser posiblemente presidente de los Estados Unidos. Un excelente artículo. Casi toda la... continúa. Casi toda la revista habla acerca de eso. Ustedes creerán que nosotros imprimimos esto, pero esto es del Washington Post. Okay, now this is not a quote, but this is like a little. To be a devout sanctuary requires almost superhuman faith in the cleansing waters. Para ser un santuariano se requiere casi una superfe. Esa es una de sus palabras. Beautiful post attendant. Thank you. Now it has some of the Washington Post jabs that they do obviously because they're playing to a leftist lunatic communist crowd. Ya que ellos son de los izquierdistas, entonces quizás tienen un golpe bajo allí, pero tenemos que ser expectativos de esto. Pero el hecho de que lo hicieron de forma positiva, pues eso es lo que impacta, ¿no? Y por supuesto, la Washington Post dijo: el Washington Post dijo que la constitución del Cheongilgu es un documento muy poderoso. Ellos creyeron que nosotros íbamos a venir con la versión siriana, ¿no? Musulmán. Un equipo. And so they came to us doing an interview plus photo documentary. Ellos vinieron, hicieron otra revista también vino. Ellos vinieron e hicieron una entrevista y fotos y eso y me dijeron, podías levantar tu AR-15 al aire y dijo, no, eso no es apropiado. Ellos querían como sensacionalizarnos como que nosotros somos unos yihadistas o algo así.
Pero cuando muchos de los medios de comunicación no creen en Dios, ellos creen en la evolución, en un Dios mono, ellos no quieren creer en el Dios judío cristiano. Pero cuando cuando los intelectuales ven la constitución del Cheongilguk, ellos la ven y dicen, les molesta la mente, les molesta la mente porque de alguna otra forma ellos extrañamente son atraídos hacia ella, extrañamente son atraídos hacia la Constitución. ¿A qué te refieres de que va a haber libre expresión ahí? Incluso todas las personas van a tener sus armas ahí, pero los soldados van a poder escoger sus líderes y la policía va a poder las personas locales pueden seleccionar sus policías y eso. Los medios de comunicación izquierdistas les gusta esto. Por lo menos algunos de estos periódicos ven la Constitución y dice, yo creí que ellos iban a traer la ley siriana con el reverendo Moon encima de esa ley. Pero ellos ven algo completamente diferente y dicen, les molesta la mente, de alguna otra forma les revuelve la mente, y entonces el Espíritu Santo viene y entonces escriben artículos positivos. Nosotros no pagamos ni un centavo. Esta clase de artículos se pueden pagar como $100 millones. Les pudimos pagar cientos de millones de dólares y aún así no podríamos obtener esa clase de publicación. Sin embargo, ellos lo están haciendo gratis, ¿no? Es increíble el trabajo del Espíritu Santo y de nuestro Padre verdadero en el mundo espiritual. Todo esto se está moviendo, todas las piezas juntas ahora. Es increíblemente como vieron la historia hecho. El doctor Jerome Corsi estuvo con nosotros él es el presidente de InfoWars, más o menos. Ahora InfoWars está conectado con nosotros. Nosotros estamos orando por Alex Jones y ahora están conectados con nosotros. Ellos son mucho más grandes que los otros medios de comunicación americanos en Estados Unidos, ¿no? Ahora InfoWars está conectado. Nosotros no queremos. ¿Cuántos de ustedes oyeron la entrevista de Larry Pratt? ¿No fue increíble eso? El señor Pratt es un Juan Bautista. Eso va a ir a 25 millones de personas en su red social. Estamos hablando de que las personas están despertando. Esta semana, solo para darles una idea, toda la gente joven. HBO va a venir y hacer un documentario también. Ellos vienen esta semana. Ellos van a estar con nosotros casi toda la semana. Tenemos algunos de los gentes jóvenes. Si ven otros chicos en esos documentales y están obteniendo millones y millones de dólares, no sean celosos. Ninguna de esa fama que Dios nos está dando o que está dando atención, esto no es para la gloria de nadie. Esto es para expandir la bendición del reino. Dios está preparando esto no para que nos egocentremos en eso, sino para que mantengamos entrenando y para que sigamos creciendo y para que no seamos cambiados por todas esas cosas y podamos predicar el Evangelio. Es por eso, es lo que la Biblia dice: ve a todas las esquinas del mundo y predica el Evangelio, y entonces el fin vendrá. Así que cuando ustedes ven todos estos chicos de entrenamiento, y si ustedes no estaban allá, no sean celosos, solo sean orgullosos y sean, porque también ustedes están ahí. Ven los uniformes de Jiu-Jitsu, ahí estamos todos nosotros. Ese es el milicia de la paz, todos estamos ahí. Son los reyes y reinas de la milicia de la paz, del reino de Cheongilguk, quienes aman la paz. Todos están ahí. Cuando uno obtiene victoria, todos obtenemos victoria. No deberíamos ser celosos o esto loco, Shigeru en HBO, ellos son arrogantes y esto y el otro. No sean así. One victory for God's side is victory for all. Una victoria de un lado es victoria para todos. Tienen que entender eso. Tienen que tener esa mentalidad elevada. Que las formas de Dios son mucho más altas que del hombre. Tenemos que mantener nuestra mentalidad más alta. No es acerca de la fama, no es acerca de nuestra gloria, no es acerca de llegar a ser esto o lo otro. Es acerca de expandir el Evangelio, porque esa es la liberación verdadera de la teología, no la teología falsa de la iglesia católica que están enseñando un Jesús comunista, sino esto es la verdadera liberación
salvación. Esto los hace que libera a los esclavos y los hace reyes y reinas. Este es el amor de Dios en grande. Este es el Evangelio de Dios y viene, estamos viviendo y lo estamos viviendo ahora. Es por eso que estamos muy contentos en este tiempo. Es un tiempo muy loco estar vivo. Dios solo se está moviendo. Esto es una locura. Yo solo puedo decir, permítenos ser solamente sirvientes humildes y Él está abriendo las puertas para que podamos continuar siendo leales y ser nosotros mismos y verdaderos, porque no solo HBO viene esta semana, también Dinamarca, la televisión nacional de Dinamarca va a venir esta semana también. Esa es la televisión nacional de Dinamarca, la televisión de Dinamarca. Y Dinamarca y sus 6 millones de personas van a ver el entrenamiento de nuestra comunidad. ¿Cómo yo voy a organizar todo esto? Ellos robaron toda mi herencia, o sea, la federación. Pero con Dios las cosas son posibles. Nosotros no tenemos nada aquí en el desierto y ahora todo el mundo está veniendo por la constitución del Cheongilguk. Literalmente, Dinamarca viene y quieren hacer un artículo basado en la institución del Cheongilguk, la constitución del Cheongilguk. Cuando ellos estaban comunicando con el señor Regis aquí, el hermano Regis, Dinamarca es ellos quieren crecer, ellos quieren el derecho de portar armas. Nosotros pensamos de que es inspiracional. Ellos usaron una palabra de inspiración y quieren obtener nuestro punto de vista con respecto a esa clase de cosas en el reino de Dios. Así que esta es una televisora que da esto a nivel nacional. Nosotros no podemos hacer eso, no tenemos la capacidad para hacer eso. Nosotros vivimos con los osos y los venados aquí, pero Dios está en control y todo el mundo literalmente está fascinado. Cuando hablamos con los periodistas, ya sean franceses o las personas que están, todas las personas son muy amables hacia nosotros, ¿no? Especialmente los evangélicos, los cristianos. Mucha gente muy amable, pero cuando hablamos un poco malos, ¿no? No nos ven con buenos ojos, pero cuando hablamos de eso y dicen, yo quiero vivir ahí. Cuando nos hablamos de la Constitución, dicen, yo quiero vivir ahí. No sé realmente qué es lo que Dios está haciendo, pero está haciendo algo increíble. Así que Dinamarca va a venir esta semana, van a estar con nosotros, van a estar con nosotros quizás hasta el domingo. Quizás vean a camarógrafos por aquí, así que sean ustedes mismos, actúen naturalmente, ¿no? Tienen que compartir el evangelio, tienen que compartir el reino de Dios, tienen que compartir la vara de hierro, las coronas, tienen que compartirlo. Es por eso que Dios está mandando a esas personas aquí, porque ellos están tratando de hacer un trabajo sucio, ¿no? Como AIE. Me parece que el martes a las 10 van a salir en vivo y van a hablar acerca de nosotros, ¿no? Pero gracias a Dios nosotros ya soltamos el documental, la entrevista en vivo, ¿no? Y posiblemente ellos van a ir a la Federación de Familias y no sé lo que vayan a hacer. Así que prepárense, eso ya viene. Esta semana AIE, el martes a las 10 de la noche. AIE son pertenecientes a Disneyland, Disney. Ellos son políticos satanistas. Ellos están con Wilderberg Groups. Algunos periodistas fueron gente medias alternos quienes estaban allí. Estaban. Hace 2 días ocurrió eso. Unos jóvenes fueron arrestados por reportar acerca de eso, acerca del Wilderberg Groups. Es un grupo súper secreto
de la gente más poderosa del mundo. Están hablando de monopolios, los centros, los banqueros centrales, todos ellos, todos los años cambian de lugar sus reuniones, ¿no? Internacionalmente están haciendo eso ilegalmente, porque si ustedes se reúnen con otras personas, líderes de Estado, por ejemplo, así, no se pueden hacerlo a menos que los medios de comunicación estén ahí. Ellos creen que están por encima de la ley, no les cobran impuestos, de todo, ellos lo tienen todo. Y son clases diferentes de individuos. Este es el Bilderberg Group. Ahora los medios de comunicación que fueron allí, vemos que el mundo es una locura. Vean cómo las cosas están moviendo rápidamente. Kim Jong-un está en Singapur. El presidente Trump va a encontrarse con Kim Jong-un. ¿No es eso increíble? Eso es increíble. Vamos a ver qué vaya a ocurrir, pero el hecho es de que Trump ya está en camino. G7. Look at it. That picture says it all. Esa fotografía lo dice todo. The remnants of China, UK, and look at these evil, unelected bureaucrats of the communist European Union. Burócratas malvados, ¿no? Quienes quieren robar de las personas y quieren gobernar sobre todo el mundo. Really the Rothschild politician players. They're if they had race car patches of who their sponsors were. Si ellos tuvieran un traje con todos los logotipos de las personas que los apoyan, tendrían a George Soros, a todos esos satánicos ahí, ¿no? No, I said no. And look at them just looming over that table. That's so weird. She's like looming over, like, do you understand what I say? Recargándose incluso de la mesa ahí, ¿no? It's real crazy. But then you have Abe and you have some of the other diplomats over on the other side. And then Trump is like, hey, why didn't you guys Trump está ahí como diciendo, ¿por qué no le permiten que Rusia venga? ¿Cuál es su problema? Pretending to be such a nice guy, and then as soon as he goes home, he's saying Trump is terrible, his tariffs are ridiculous. And then Trump is just tearing him up on Twitter this morning, tearing him up. En Twitter Trump les pateó el trasero a todos ellos, por decirlo así, ¿no? Chic wannabe, shake wannabe, white boy from Canada. Give me a break. He's a total George Soros operative, and so these people, they're just like, look at him. This is the vestige of after post-World War II banking super cartel, criminal crime. Esta es la mejor fotografía después de la Segunda Guerra de los poderes. No, we don't want to do that. Y Trump está diciendo, no queremos hacer esto. It's not fair that our products are getting taxed when they go in your country. We're going to put tax on your stuff too. They're like, how dare you do that? Vamos a cobrarles impuestos por sus cosas. Deberíamos invitar a Rusia para discutir acerca de esto también. Ellos están completamente fuera de sí. George Soros's quote, I think it's right down here. I think that's right. Let's zoom in here, boys. Zoom in here. Everything that is gone wrong has gone wrong was a quote from George Soros. Unas palabras de John Soros dice, todo lo que todo ha salido mal. When he's talking about Trump. Okay, so President Trump is a wrecking ball sledgehammer against this new world order globalist, one world government Presidente Trump le está pateando el trasero a todas estas redes de carteles. Quienes creen que están por encima de todo, ¿no? Son demonios. So it's just an insane, incredible time. Es algo increíble, ¿no? Un tiempo increíble. También fuimos contactados por los conservadores, ¿no?
Ellos saben de cómo los medios de comunicación izquierdistas se han impactado por el cetro de hierro y por todo eso, y ellos solamente están expandiendo el cetro de hierro más y más, porque mientras ellos tratan de hablar de nosotros negativamente más y más, las personas quieren saber de lo que están hablando. Ellos dicen, un momento, esas personas no son tan raras, ¿no? Entonces, si ellos son raras, entonces George Washington es raro, y si él es raro, entonces todos los demás presidentes son también raros, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de la entidad de poder tener arma, ¿no? Y lo estamos hablando de una forma bíblica, quienes no lo pueden hacer, y ni siquiera, y ustedes lo pueden ver por ustedes mismos, no solamente tienen que escuchar. Y ya es un tiempo increíble en el cual, mientras ellos tratan de atacarnos, más tratan de distraer a muchas más ojos, más mentes y más personas pueden ser abiertas por el poder del Espíritu, ¿no? Porque esta es la liberación verdadera, y lo podemos ver en la Constitución, y pueden verla y leerla por ellos mismos, y pueden ver qué tan poderosa es. Y una de las cosas más grandes es que también tenemos la ciencia bajo bajo nosotros. Todo muestra de que la libre asociación, el libre mercadeo trae prosperidad, y también la historia prueba de que las personas jóvenes que crean en eso llegan a ser el aspecto crítico de la cultura del Cheongguk es la milicia de la paz, la cultura de la milicia de la paz, en la cual desarrollemos que tomamos responsabilidad en nuestras mentes, y que podemos dar incluso la vida por nuestros vecinos. No solamente no es un mensaje antisocial, sino que también es un mensaje de amor centrado en el cristianismo, sobre el cual todas las milicias de la paz deben ir. Es increíble. Hemos sido contactados por conservativos, conservadores más que nada, ¿no? Quienes hacen documentales mayores, ¿no? Denominations about their views on hell, etc. So he is a conservative guy. And so he has contacted us, and they want to do a documentary. Él nos ha contactado y quiere hacer también un documental en nosotros. Y por supuesto, el Washington Post también. The author of the Washington Post, Tom Dunkel, and asked for a 1-hour in-depth interview on C-SPAN about yours truly and all of you. También nos contactaron nuevamente el Washington Post para que demos una hora en especial de entrevista, ¿no? En la cual vamos a comentar todos nosotros por qué esto está ocurriendo. Es una lección importante. ¿Por qué esta bendición está llevándose a cabo? Vean a la familia de la Federación de Familias quien robó todo. Ellos pensaron que finalmente ahora ellos están en un desastre. And now she's coming back with a vendetta to now murder and do mayhem and blood stab everybody now who helped get her fired. So now it's literally become Game of Thrones, bloodbath, backstabbing, la Federación de Familias está llegando a ser un campo de lucha por el poder. And that woman ain't no stupid woman. That Hyunam Kim va a regresar, la van a traer de nuevo. She's burned once, she's not going to be burned again. Ya la corrieron una vez o ya hicieron con ella una vez, ahora ya no van a hacer lo mismo por segunda vez. Ella conoce a todos esos líderes de Seúl, ella los conoce muy bien y algunos de ellos son también mis hermanos y todo eso. Fueron mis relativos, ellos. La Han Madre ahora ella viene y ella va a venir con una revancha, ¿no? Para destruir a todos. Y por supuesto ella no es estúpida, ella va a venir y no va a destruir a todas las personas que la clavaron en la espalda, sino que incluso a la madre Han también. Este es el problema. Ciertamente no vamos a estar sorprendidos. Lo que ella está tratando de decir es
ella va a tener poder y va a estar a cargo de Champion. Y ahora la señora Han ya está envejeciéndose, ya está quedando senil. Eso es lo que pensaron del padre por mucho tiempo. Es increíble ver que la madre Han fuera por ese camino. Le oramos, le pedimos, le lloramos por 6 meses, le dijimos que no se fuera por ese camino, porque eso le iba a guiar a la destrucción, dándole la espalda a Cristo, buscando los placeres de este mundo, no ya disfrutaron sus millones y millones de dólares por 5 años y todo eso. Ahora ya se está secando eso. Ahora la señora la Hyunam Kim, quien es una va a regresar ahora. Estamos aquí, no tenemos nada. Cuando venimos al desierto, todo lo que teníamos era en 5 años ahora Dios ha expandido el Evangelio y las coronas y el cetro de hierro a todo el mundo. La Federación de Familia les gustaría tener una televisión nacional venir a hacerles un documental. Ellos les gustaría que el Washington Post les hiciera un documental. Ellos desearían que la televisión nacional de Dinamarca viniera y les hiciera un documental a ellos. Ellos desearían todo eso. Ustedes entienden el punto. Pero ellos van a estar pagando y ellos van a estar pagando. Nosotros no pagamos ni siquiera un centavo. Ellos vinieron volando para vernos. Ni siquiera fuimos nosotros a ellos. ¿Entienden? Ellos gastaron miles de dólares para que su producción viniera acá. Ellos tienen que invertir cientos de dólares, cientos de millones, cientos de miles de dólares para eso. Y nosotros no les estamos pagando ni un centavo, ni un... Nada, no les estamos pagando. Lo único que obtienen acá es agua. No queremos que se muera, los vamos a hidratar. Es agua natural, no es agua de $400 francesa del Himalaya, es solamente agua natural. Creo que me excité mucho, ¿no? Tienen que disculparme por eso, me distraigo muy rápidamente. Vamos a ir al Cheonsongyeong. Esto es algo increíble. De que Dios se lamenta es que la humanidad heredó un linaje falso. Ustedes heredaron la sangre falsa. Satanás es el origen de esto. Él siempre quiere crear un mal con las cosas de la creación. Ustedes están conectados con tal universo, con tal derecho. Dios, Él está hablando acerca de esto de Satanás, ¿no? Por eso es que necesitamos la sangre de Cristo. Cuando vi esta escritura, fue casi como de... El Discovery Channel va a hacer un programa en genéticas y sus cámaras toman the DNA, all that, okay? Because of blood. But out of the incredible chaos and fuera de todo el caos by the Word of God, the organizing structure of the Word of God, the organizing structure of God's Word, the power of His Word, which organizes and shapes the universe. La palabra de Dios que organiza ese caos que crea el universo. Whatever it was, he brings architecture. He brings structure. Dentro de ese caos, él trae arquitectura, él trae información. The power of his word, el poder de su palabra es tan poderosa. Adán y Eva los crea y les infunde su sangre.
orderly world, an orderly creation. Okay? So it's almost as if we zoom in Es on casi the como person. si nosotros estamos viendo See all the cells, the red blood cells, the hemoglobin. las células del ser humano, Ribo D. What is it? I'm sorry, DNA. Okay. células blancas, células rojas, todo eso, el ácido nucleico y todo eso Right? combinado. And this is all information. Todo esto es The información. nature, the La naturaleza, character, el carácter, the instincts, el instinto, los the instintos, desires, the passion, el deseo, la pasión, emotions, la the emoción, will of la the voluntad blood de la sangre has impacts on you. tiene So, impactos for en example, ustedes. we know there's even science Por ejemplo, that there's sabemos a que incluso la biological, ciencia de genetic que hay una reality. Some people genética are crazy. biológica Alcohol, for example. de You la have alcohol disposición running de in las your family, or you personas got this kind of, al some kind of alcohol, mental porque disorder hay running in your family. What happens? That potentially may get passed down to the next porque generation, right? posiblemente eso va a ser pasado a la siguiente Now that next generación. generation, they didn't drink alcohol. Ahora, they drink la one otra sip. generación, But ellos they ni may be siquiera more exposed. probaron el alcohol, pero ellos That pueden estar más information expuestos a eso. is passed Esa on. información ya ha sido Isn't that pasada crazy? That's nuts, but a it's través de true. la sangre, ¿no? Es So una science locura, has pero es confirmed verdad. that. La ciencia está comprobando But de think que, about it. If we have a fallen piensen acerca de eso, fallen si tenemos blood, we una have, sangre caída, then what? tenemos The Bible entonces says, que "You are your la father, the Biblia devil." dice, ustedes Right? son de Those su who don't padre el know Christ, diablo. you're the father of the devil. So what happens? Ustedes son de su padre el We diablo. ¿Qué pasa actually entonces? get the Nosotros entonces instincts of the murderer. We get the Entonces instincts obtenemos of los the instintos del rapist. asesinato, We get the tenemos los instintos del violador, of tenemos los the robber. instintos del ladrón, quien es Satanás, por supuesto. Él robó. La Biblia dice de que es como un león crujiente, rugiente que destruye. Nosotros obtuvimos esas predisposiciones, esos instintos de Él en nuestra sangre. Es información, es como un programa de computadora que se pasa por generaciones, como discos, como CDs, como que los regresan y los copian y todo. Entonces la información a través del tiempo que se debilita, pero aún así se pasa a las demás generaciones, se puede reproducir. En la sangre de Satán tenemos toda esa información, tenemos todas esas tendencias, todos esos patrones de voluntad, de emociones, de envidia, todas esas clases de cosas. Es como que ustedes están descargando información terrible. No significa que ustedes ya tienen ese hábito o esa sangre de desorden, esa sangre de destrucción dentro de ustedes. ¿Entienden? ¿Saben lo que estoy diciendo? Todo su cuerpo es como un paquete, es como una bolsa, es como un saco que está cargando toda esta información, y en trillones y trillones de células tienen esa información que está cargando por todos lados, ¿no? Si estamos cargando esa información, no estamos al tanto de ella, pero cuando vamos a ver esos patrones y llegamos a ser como nuestro padre el diablo, es por eso que debemos separarnos de esa sangre y tenemos que recibir sangre verdadera. Tenemos que recibir la sangre real, la cual está separada de toda esa hábitos destructivos, malos o historia mala, ¿no? La historia solamente ha sido historia que ha sido conectada a través de la historia, a través del tiempo, y llega a ser una vida o una realidad en nosotros mismos. Es por eso que debemos venir ante Cristo, es por eso que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, es por eso que tenemos que decir, perdóname, hazme nuevo, toma mi sangre, o para que así podamos tener nueva sangre, nuevo linaje, porque el linaje no solamente es de que yo soy de esta línea, de este linaje de sangre, no, actualmente es información poderosa, y tenemos de tenerla en nosotros, tenemos que tener en nosotros los instintos de Dios, los instintos de su naturaleza, los instintos de su justicia, de su compasión, su amor.
una persona estaba debatiendo a un musulmán y dijo, la idea del Dios musulmán es de que la clase más grande de Dios es que debe ser un Dios amoroso. El Dios del Islam, por ejemplo, no es un Dios amoroso. Él solo ama a los creyentes. Él odia a todos los no creyentes. Él dice que hay que lucharlos, que hay que pelear contra ellos, hay que ir a pelear con ellos. Dice que Alá odia a los no creyentes. Odia a los infieles. Pero el Dios cristiano, a pesar de que Él te ve en pecado y caes y todo eso, y estás dispuesto a rebelarte en contra de Él y ser malo, obvio, Dios odia el pecado, pero Él ama a las personas. Él ama a las personas. Es por eso que los mandamientos comanda a los cristianos de amar a tus vecinos, amar a las personas. Y ese es todo el propósito de compartir el Evangelio acerca de Dios, de Cristo. Es por el amor. No nos estamos tratando de convertir en una clase religiosa, sino queremos que tengan una relación con Dios. En realidad, bueno, de hecho, nos preocupa su vida eterna, nos preocupa su alma, a dónde van a ir si están separados de Dios o no. Eso está todo basado, centrado en el amor. Y es por eso que incluso el entrenamiento de las milicias de la paz debe estar basado en eso. No puede estar basado en la conquista, no puede estar basado en la ley siriana, no puede estar basado en de pegarle a nuestras esposas. Hay un video... debe estar basado en amor, en la ética de amor de Jesús, de amar a Dios y amar a tu prójimo. Jesús tenía una ética de amar a Dios y amar a tu vecino. Él dijo, pero también Él dijo que tienen que tener sus espadas. Pero Jesús les dio también, arremetió contra los que estaban vendiendo en el templo y los azotó. Pero esta sangre también está atada a la soberanía y al derecho a dueño, ¿no? No son los instintos, los patrones que fueron pasados a través de Satanás. Esta sangre está conectada con el derecho de ser dueño, el derecho de soberanía. En la Escritura vemos de que Satanás no es el rey legítimo. Él no tiene la legitimidad, el trono legítimo. Él robó el trono y él trata de ponerse por encima de Dios. Y por supuesto, llega a ser un rey falso o el príncipe de la oscuridad en la tierra. Esto está atado al dueño, a ser dueños. Dios le dio a Adán y Eva el derecho de ser dueños cuando infundió en ellos su sangre. Ellos son sus hijos. Ellos son los hijos de los cuales van a pasar el reinado al mundo entero para tener dominio. No solo es la información, sino que también hay dueño. Es una cosa increíble cuando entendemos de que debemos de tener como aquellos en Cristo. Debemos tener la confianza de entender que hay dueños y que esos dueños tienen poder y soberanía. Y en el reino, esos están codificados en la Constitución. La conexión entre nuestro derecho divino, que está conectado con nuestro linaje divino conectado a Dios. Todos los reyes en el pasado han disfrutado de ese derecho, pero en el reino, las personas del reino, los reyes y reinas del reino de Dios tienen esos derechos divinos. Ellos vienen de nuestra conexión con Cristo y vienen de ser dueños, de que nosotros, cuando tenemos, al estar parados en la realeza de la familia, el linaje real, la casa real de Dios.
Okay? Now, let's keep that context. Tengamos eso en el contexto a medida que nos movemos hoy. We're starting in verse 22 to 28. Okay, zoom in on that, boys. I'm having a little hard time seeing that. Let's start in 22. Lucas 7:22. Y respondió Jesús, les dijo: Id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y ven ahí donde el evangelio es predicado, no solo los pobres, sino hay un poder de sanación. ¿Quién vio la revista de Time Magazines con la fotografía del presidente Trump viéndose en el espejo como un rey? Lo tienen ahí viéndose en el espejo, y en el espejo él tiene una corona. Pero en realidad, pero él tiene que me parece que Trump está jugando el papel de rey, es el que está golpeando el sistema satánico. Él está golpeando el sistema del comunismo a nivel mundial. ¿Quiénes son todos esos demónicos quienes están? Los anglosajones que se están alineando con el Vaticano, con los chinos y con el islamismo radical por todo el mundo, ¿no? Ellos son el caballo apocalíptico. Ellos son representados por los 4 mayores bloques comunistas. Son reales, existen, y ahora tienen que dar respuestas al público, ¿no? Donde quiera que el evangelio se predica, hay sanación. Los ciegos pueden ver, los cojos pueden caminar. Esto es lo que pasa cuando las personas se despiertan al hecho de que los grandes gobiernos, que el gobierno no es Dios y que el gobierno no puede solucionar los problemas, ¿no? Todos, en donde quiera que el gobierno se mete, no hace las cosas bien y ofrece productos inferiores a las personas. And then there's absolutely no growth. There's stultification, stagnation. Society literally dies. La sociedad literalmente muere. But wherever freedom goes, wherever liberty and freedom Donde la libertad va, y sabemos que científicamente donde la libertad va, hay prosperidad. La gente están creando resoluciones como el iPhone, el iPad, las computadoras, esto y lo otro, la tecnología. Ellos son los que la crean. Pero bendecido aquel que no haya tropiezo en mí. Donde quiera que el mensaje de Cristo iba, donde quiera que la libertad y responsabilidad va, sabemos de que va a haber prosperidad allí. La gente puede ver eso. Trump está expandiendo este mensaje, esta clase de responsabilidad de mensaje, a pesar de que no lo está haciendo desde la perspectiva del evangelio. Él lo está haciendo, está expandiendo el mensaje de la responsabilidad. Seamos naciones libres y responsables, para que haya liberación de los hagamos de que estas naciones tengan tratados y todo eso, y construyan su propio sistema de sobrepasar la pobreza y todo eso. Podemos ayudarnos unos a otros. No podemos hacer esto cuando hay un gobierno, una estructura gubernamental mundial que nos están diciendo lo que podemos y lo que no podemos hacer. No podemos operar de esa forma. Ya sea que él está predicando el evangelio o no, él está empujando un evangelio de libertad y responsabilidad. A medida que él empuja eso, ¿qué es lo que está pasando? Todos los otros burócratas se ofenden de eso. ¿Ven esa gente ahí? Ellos se están ofendiendo
por el rey Trump. King Trump shows up to the G7 and he says, no. Él se reúne con ellos y dice no, no y no. Él dice no. He said, no. Pero no. No. Pero no. And they're offended. Y ellos se ofenden por ello. ¿Cómo no te atreves a apoyar nuestro sistema? ¿Cómo te atreves a no apoyar que los gobiernos gobiernen sobre tu vida? ¿Cómo te atreves a no apoyar los gobiernos los cuales después te tengan como esclavo y después te violen, todo eso? Y Trump dice no. Si ustedes ponen eso en contra de nosotros, nosotros lo ponemos en contra de ustedes también. Si ustedes ponen, o si ustedes nos imponen impuestos, también nosotros vamos a imponer impuestos. Ellos se ofenden. Ellos se ofenden que tienen que ser responsables. Ellos se ofenden de que él está. Ellos se ofenden por eso. Es por eso que donde quiera que el evangelio es predicado, la responsabilidad y la libertad, cuando ese evangelio se predica, hay muchas personas que se ofenden por eso, porque sus deseos egocéntricos de controlar a las demás, de gobernar a las demás personas de una forma tiránica, ellos saben de que van a ser detenidos. Ellos saben de que van a ser más difícil para ellos de poder obtener el deseo, ese deseo que tienen. Y por eso se ofenden. Ellos casi tienen una crisis. Es como que les están quitando su identidad personal de vida, como de gobernar parasítica y vampíricamente sobre las personas, estando con el grupo Wilderberg y tener ceremonias satánicas. Básicamente es en lo que los élites están. Es la razón por la cual odian el nombre de Jesucristo. Ellos odian el nombre de los cristianos, de los reyes y reinas. Ellos odian la idea de que ustedes creen de que son soberanos. Ellos creen la idea de que ustedes son soberanos y tienen sangre de la realeza. Eso es algo que ellos no pueden aceptar. Ellos se ofenden. Ellos se ofenden por ese poder. Y pueden ver. Es increíble. Inmediatamente después de que nosotros tuvimos el Washington Post, vean esta fotografía. Incluso en su website, está la del internet, es una fotografía muy grande y básicamente muestran al cielo más amplio, ¿no? Aquí ellos lo cortaron, pero ellos me posten como el rey de las montañas, ¿no? Y después de eso, Time Magazine una semana después de eso, ellos ponen Time Magazine pone a Trump con una corona. The real internal biblical foundations to what President Trump politically is pushing on the world's level. But you can see this whole time. Pueden ver de que es increíble ese tiempo de reyes. Ellos solían llamar a Obama el emperador, y con él pues estaba todo el gobierno centralizado, y después ahora ponen a Trump ahí y lo ponen como con ropas como europeas, ¿no? Y con su corona y su capa y todo eso. Lo pusieron en ropas reales de la realeza con una corona. Y lo ponen así más como un rey cristiano. Incluso los izquierdistas incluso saben en su ser espiritual, ellos están obteniendo el sentimiento de que este rey, esta figura política poderosa, está cambiando su sistema. Es una amenaza existencial a su reino y a su soberanía, y ellos de mantener a la humanidad bajo ellos, ¿no? Ellos lo odian. Ellos están enloqueciendo. Es absolutamente
the top figures that fund the left, like George Soros, Rothschild Group, etc. The Vatican Pope, of course, is the false prophet. The Rothschild Group as being the Antichrist on the white horse with the crown and the bow and arrow. That is actually the Rothschild crest symbol. Incredible. Right. Unbelievable. And they, of course, are the biggest, most wicked, evil, quote, royal family in the world because they're now married into the royal kingdom, the English kingdom. Okay? So they're part of the royal, Britain's royal Ellos family. son parte de la realeza británica. Ellos son falsos. Ellos son realeza falsa satánica y ellos son los... Y ellos valen como cientos de trillones de dólares. Son la familia más rica del mundo. Literalmente ellos son los reyes de este mundo. El grupo Rothschild, algo así, no sé cómo en español. Ellos simbolizan por la corona y por una flecha. Y bajo de ellos está el Papa, quien está empujando o quien está dando a conocer el mismo mensaje de que los europeos deben unirse con los islamistas. Are you kidding me? Lord have mercy. So you have this alliance between the white horse, tienen esta alianza entre el caballo blanco, el profeta falso y la figura del anticristo que está trayendo gobernancia mundialmente. Since the League of Nations after World War I. So this plan has been in operation. Este plan ha estado en operación desde la guerra I, la Primera Guerra Mundial. Así que estamos en una tremenda compresión de tiempo. Solamente en 100 años se está reflejando toda la historia humana, ¿no? Y pueden ver que todos son malos y quienes están parados del lado de Satanás son los rojos, ¿no? Como China, solo matan por control, trabajando con Zuckerberg, quien es el dueño del Facebook, que no pueden... Eso no es libertad. Ellos son el caballo rojo de la guerra, ¿no? Ellos estaban engrandeciendo más grande que la militar. But of course, they're killing people behind, taking down countries, running the drug trade. That is the CIA, Black Ops running with MI6. All those Western Black Op, a shadow government, unelected bureaucrats that actually rule these nations, like the CIA and Deep State here. There you go. There you have the black horse with the fake scales of justice, pretending that they're justice. They're one of the biggest criminal mobs on this planet. Absolutely dangerous. Black horse is extremely dangerous because they're the assassin group. And that's why they want the whole world to try to demonize us and to make us crazy so they can come and kill Ellos quieren que el mundo nos demonice y así puedan venir y matarnos. Es por eso es importante que nosotros, en términos del internet, que nos conectemos con redes sociales, con personas que tienen shows y todo eso de la comunidad, porque cuando nos armas, comunidad de armas, porque cuando nosotros nos unimos podemos asolarte y colgarte, y te podemos colgar separadamente. Es por eso es importante que salgamos. En un par de semanas más vamos a tener un rally y vamos para que despidan a ese oficial que no entró al tiroteo y vamos a ir con el señor Mark Robinson. Él es el Rambo moreno, ¿no?
Él va a ir también allá con nosotros. Él es el que va a hablar allá. Si tienen tiempo, vengan a Florida y vamos a estar en las calles ahí protestando, haciendo un rally para que despidan a ese sheriff que no salvó las vidas de 17 niños, ¿no? Por su porque no lo arrestaron porque ellos querían dinero. Porque si reportaban, entonces ya no les iban a dar dinero, ¿no? Sheriff deputies under him have died mysteriously. They've died. The ones that oppose him, 2 guys on the sheriff deputies have already been, a lot of people say murdered. We don't know, but they have died. So this guy is a total totalitarian, and we'll be heading down there 6:30, and Special Forces guys will be coming out too in that Florida community I've heard, and Mark Robinson and different guys in that area. Muchas personas van a venir ahí. Peacefully protest. Vamos a ir a protestar pacíficamente para que ese sheriff sea despedido. Come on down and join the demonstration down there. Así que tienen tiempo, vayan y acompáñennos. El punto es de que este año Dios, man, I get to hardly even see you now because I'm on a freaking plane every week. It feels like I don't know what country I'm in. I don't know where I'm at right now. No sé ni en qué país estoy ahorita. It's ridiculous. And then what's it? So we got Florida, and then right after that I got to go to Colorado. Después de Florida vamos a ir a Colorado porque hay barbecue with pig and Benghazi heroes and all those guys are coming there. Hay una gran va a haber un barbecue por allá con muchas personas y vamos a ir a encontrarnos con esas personas. Vamos quizás tener quizás un buen testimonio del libro. La cosa es de que es crítico, es muy importante. Porque ellos son individuos letales. Hay gente muy peligrosa, son criminales. That's why they don't want anything to be released. That's why they don't want to be held accountable, etc. And they obviously always want scapegoats. So nosotros somos la única iglesia cristiana que estamos allá predicando el Evangelio y predicando el empoderamiento de las personas de proteger a sus familias de los malos y no sean esclavos y no sean abiertos o no sean vulnerables a los leones o a los lobos que vienen y los quieren demoler. Nosotros somos los únicos que estamos hablando acerca de la constitución de los padres fundadores. Estamos hablando también desde una perspectiva bíblica del reino de Dios, y eso es muy temeroso porque los izquierdistas saben de que cuando ellos escuchan esto, ellos están asustados. Ellos nos están dando millones y millones de dólares en publicidad. El punto es que este no es un juego. ¿Entienden? Este no es un juego. Cuando están hablando de que una revolución que está pasando en las mentes de las personas que pueden entender las raíces de donde el derecho de portar armas viene y que lo conecten con Dios y que llegan a ser más fuertes y puedan apreciar a los padres fundadores y se pueden parar en su conocimiento bíblico y que pueden tener amor por Cristo y pueden sentir que Dios está sobre ellos y quieren ser Él quiere que ellos estén protegidos y sean victoriosos. Toda esa maldad que vemos en la revelación, en Apocalipsis 27, de la guerra de Magog, después de 1000 años, que Él reúne a personas de más de miles de personas, va a ser el mismo tipo de sangre que van a encontrarse o que vamos a encontrarnos en el futuro. Eso pasa 1000 años después de que el reinado empieza. Ese espíritu está ahí en el comienzo. ¿Por qué? Por la Constitución. Está ahí por la fundación bíblica. Está ahí desde el comienzo por el Señor de la segunda venida. Y todas las conexiones, todos los reyes y reinas del reino de Dios se conectan al Señor de la segunda venida. Se conectan con Él, teniendo la sangre verdadera, separados de Satanás, separados de los instintos satánicos de crear el totalitarismo, el comunismo
socialism y el and socialismo political Satanism. y Separated. los separa. Even the Washington Post Incluso el Washington Post tiene que darnos créditos de que la constitución del Jong-il-guk viene del reverendo Samuel Moon, el Padre verdadero, el Rey de Reyes, el Señor de la segunda venida, viene de todas sus enseñanzas y solidifica un documento político de soberanía y responsabilidad y un reinado al mundo. Es un documento que nunca han visto en su vida. Eso es fascinante. Es que esto es una locura. Pero donde quiera que el Evangelio se... Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir a Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicias. He aquí, los que tenían vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios. Y los reyes están. ¿Más que saliste a ver a un profeta? Sí, os digo. Y más que profeta, este es de quien está escrito: He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Recuerden que el Padre dijo de que si los cristianos hubieran aceptado al Señor, en 7 años el mundo se hubiera restaurado. El punto es de que un tiempo muy corto, si el cristianismo se hubiera parado con Padre, el mundo fundamentalmente hubiera sido cambiado. Ahora vemos el Espíritu del Espíritu Santo del... El poder del Padre verdadero en el mundo espiritual y de la Madre Han, que recientemente vino de Texas. El punto es que toda esa victoria nos llama y los milagros espirituales están pasando, y el evento del 28 de febrero y toda esta publicidad a nivel mundial, y que creen, no solo los izquierdistas están asustando, sino que los cristianos conservativos cristianos, como el señor Larry Pratt. El señor Larry Pratt, una verdadera figura de Juan el Bautista. Él es el rey de los padrinos de las armas. Él no solo nos tiene no solo estuvimos en su programa, sino que también él apoya el libro y dice de que es un trabajo excelente. Él no recuerdo exactamente no recuerdo bien la frase, pero él dice que es excelente. El punto es de que estas figuras de Juan de Bautista están apareciendo para apoyar y trabajar con el reinado del Padre. Siquiera sin que Trump lo sepa, el meeting de Trump se están acercando. Muchos hermanos estamos orando por Infowars, por Alex Jones, porque él él se mantenía escapándose de nosotros, pero por la mano de Dios, toda esta publicidad, aún así ellos no querían apoyarnos, ¿no? Porque nosotros los estábamos alabando a ellos y les estamos agradeciendo por todo el trabajo que ellos están haciendo, pero aún tenían en su mente quizás, y ellos no querían reunirse con nosotros o apoyarnos, se escapaban siempre. Esto fue la semana pasada. Este es el testimonio. Dice: excellent apologetic for the Second Amendment, a handbook for dealing with some of the big mistakes people make when talking about the Second Amendment, self-defense, and limiting the power of government. I would urge people to get a copy. Larry Pratt, Executive Director Emeritus, Gun Owners of America. Can you imagine? ¿Pueden imaginarse? If we had that kind of thing on Paul's autobiography. Si tenemos esa clase de cosas en nuestra autobiografía, y estos son cristianos evangélicos muy... ¿Cuántos de ustedes se sorprendieron de que cuando al doctor Corsis lo tuvimos acá? Él es un cristiano muy poderoso. Ahora Infowars, los reyes de los medios de comunicación alternos, ahora están conectándose con nosotros, porque no solo ellos, sino que
Él estuvo la semana pasada y ahora nuestra relación está creciendo. No pudimos haber hecho esto. Dios está haciendo esas cosas, ¿no? Estas son figuras de Juan el Bautista. Los están visto en su vida, con las propias bolas de sus ojos los están viendo. ¿Cómo pueden explicar eso? ¿Cómo pueden explicar que todas las piezas se están reuniendo? Si no es por la mano de Dios y del Espíritu Santo que se está moviendo ahora, podemos ver de que estas figuras de Juan el Bautista son muy críticas. Pero miren, os digo que which shall prepare that way for thee. Now, that's what John the Baptist is saying about Christ. Now, for I say unto you, among those that are born of women, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay un mayor profeta que Juan el Bautista. Ahora los evangelistas conservativos cristianos se están parando con el Padre ahora, a pesar de que nosotros no tenemos esa fundación en la cual ellos se robaron la fundación de corazón que el Padre hizo y la inversión que el Padre hizo. Ellos las han atacado en el espíritu y ellos pueden continuar con ese trabajo y ese poder en la realeza en las tres realezas y conectarse con ello. Y él dice, yo voy a hablar con tu madre, voy a tratar de recuperar el Washington Times. Y yo le dije, si no lo recuperamos podemos empezar otro nuevo. Estas figuras de Juan el Bautista están viniendo y están dispuestos a... de hecho, eso estábamos hablando ayer con el hermano Marcelino en que salimos a dar algo, pues estábamos hablando básicamente exactamente de esto, ¿no? De que eso va a pasar y de que los cristianos vienen y vienen duros y eso van a hacer la gran diferencia con respecto a lo de la Federación de Familias. Estamos hablando acerca del reino de Dios. El reino de Dios y cómo se va a ver de acuerdo a las Escrituras. Nosotros somos los únicos que estamos hablando acerca de cómo el reino se va a ver y cómo es definido en las Escrituras. Y todos esos pasajes incómodos que todas las iglesias cristianas no hablan del cetro del reino, nosotros somos los únicos que estamos hablando y la comunidad cristiana se está parando con nosotros. Junto con nosotros y diciendo cosas como el señor Larry Pratt diciendo cuando él apoya estas cosas. Pero vean qué es lo que pasa. Pero dijo Jesús, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que en el Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Por qué? Porque el que es menor en el reino es un rey. El que es menor en el reino es un rey. Él es más grande incluso más grande que Juan el Bautista porque él está conectado con la Constitución y es un rey. No es solo un ciudadano, sino es el más pequeño en el reino es un rey y tiene derechos de reyes. Tenemos que sobrepasar esto. Tenemos que sobrepasar esas cosas que nos hace sentir como con vergüenza de decir el rey esto, el rey lo otro. Tenemos que ser normal y natural. Bueno, hermano, ¿cómo se llama, hermano? Marcelino, así es de que ya está escuchando. Aquí está la respuesta de lo que estábamos hablando ayer. Así es de que prepárese ya porque posiblemente para el próximo sábado hagamos lo que estábamos diciendo, ¿ok? Esta es la respuesta a lo que estábamos pidiendo ayer. Es algo natural, algo normal de lo que tenemos que entender, de que tenemos que saber. Es así como yo también lo entendí. Si ustedes no se paran por la realeza, nadie se va a parar por su realeza. Si ustedes no se levantan y creen porque Dios lo dice, nadie lo va a hacer por ustedes. Y yo les he dicho a los niños, y ustedes tienen que ayudarme a establecer el reinado también. Ellos solamente quieren ir y no, yo les digo, miren,
Yo soy el segundo rey. Okay? So I'm not trying to get on a high horse and like an ego trip. Yo no I estoy como engrandeciéndome. Yo quiero que ustedes sean reyes también, pero tenemos que sobrepasar esa de pensar de que es raro llamarnos uno al otro rey y rey, especialmente porque somos familias bendecidas, ¿entienden? Tenemos que sobrepasar esa vergüenza porque esa es una estigmata que Satanás está poniendo sobre nosotros para que nos mantenga en su control, para que sean realmente libres. No pueden ser sirvientes de una monarquía. Tienen que pararse como reyes soberanos y pueden estar colectivamente con los reyes y reinas de esta nación, de amar al rey de Dios y su nación, y puede haber paz en la tierra. Pero tenemos que sobrepasar esos sentimientos estúpidos de vergüenza, de que la gente nos haga sentir raros, sino que debe ser natural. Nosotros como comunidad pensamos de que es extraño y tenemos un poco de dificultad aceptar la realeza o el reinado del rey de reyes, o vamos a ser reales y creer en lo que decimos y creer en lo que estamos profetizando. Eso es exactamente lo que estamos hablando ayer con el hermano Marcelino. Así es de que ahí está la respuesta, hermano Marcelino, si nos está escuchando. De que sea parte de nuestra cultura. No es raro el rey Hirome o el rey Lo o la reina Adelia. No es extraño para nosotros. A pesar de que nos enseña el reino, la constitución y las escrituras y todo eso, aún así todavía estamos retrasados 20 años atrás. El Padre siempre dijo, ustedes están siempre 20 años atrás de mí, o más atrasados. Yo estoy aquí animándolos, poniéndoles fuego, un poquito de fuego del Espíritu Santo en ustedes, y diciéndoles que tenemos que sobrepasar eso. Tenemos que pasar esa clase de vergüenza de que sentimos que estamos bajo el control de Satanás o del control arcangélico. El punto es que incluso el más pequeño en el reino es más grande. ¿Por qué? Porque piensen, es importante de que el Juan de Bautista se paran con nosotros. ¿Y qué es lo que están haciendo? Dios está utilizando sus plataformas para expandir su mensaje. No es para nuestra gloria, no es para nuestro entretenimiento, es para el Evangelio. El Evangelio debe ser predicado para el verdadero el evangelio verdadero liberador, para que nunca sean depredados por los asesinatos, por los asesinos, por los depredadores, por esto. Finalmente, la tierra del reino donde las personas pueden ser libres de la maldad, que han sido gobernados al igual que sus ancestros por cientos y cientos y miles de años bíblicos. Es una cosa muy tremenda, y mi punto es, todos aquellos Juan de Bautistas pueden venir y todavía nos usa, pero en fin, al final lleva a las personas de fe y no y aceptamos el reinado. ¿Creen que no fue difícil para mí? Fue un poco incómodo para mí cuando las personas me empezaron a decir rey, y también y aún así aún me siento un poco cómodo, pero esa no es mi culpa. Cuando se te llama King Lo o King Yo o esto y el otro, lo que sea, cuando le dicen eso a las personas, vamos a gobernar como totalitaristas. Por supuesto que no. Estamos haciendo para apoyarnos unos a otros y entender nuestra posición en Cristo y entender nuestra conexión verdadera a Dios y su realeza, su sangre. Mire, ya lo entiendo. Entiendo que es incómodo
cuando tratamos de ensalzarnos unos a otros, porque somos personas humildes y no queremos ir en un viaje egocéntrico. Tenemos que arrepentirnos. No queremos ser tomados por Satanás, por las tentaciones de Satanás, pero al mismo tiempo hay un balance que tenemos que golpear con nuestra identidad real que Dios nos dio, y tenemos que aceptar esa identidad, o de lo contrario. ¿Entienden lo que digo? El punto es que yo pasé por eso también. Y ahora ustedes tienen que ir a través de eso. Tienen que sobrepasar eso. In our sanctuary family, in a sanctuary community, and we see one another and we say, hey, y cuando nos vemos unos a otros, cuando decimos, Rey Lu, cuando eso llegue a ser, cuando eso llegue a ser parte natural de nuestra comunidad, van a haber muchos evangélicos y van a venir y tocar nuestra cultura. Oh, Dios mío, ellos van a venir y van a decir, van a ser atractivos, van a venir al reino de Dios, van a ver esa clase de movimiento en el reino. Pero nosotros tenemos responsabilidad. Muchas veces son nuestros impedimentos y son nuestra vergüenza, son nuestra mente caída que nos está bloqueando el Espíritu Santo se mueva dentro de nosotros. Tenemos que sobrepasar eso, tenemos que dejar de sentirnos extraños y tenemos que parar de sentirnos raros, de decirnos rey y reina y esto y el otro. Mientras más hagan esto, esto va a ser una vez, unos par de meses ya eso va a ser normal, ¿no? Por decirlo así. Pero tenemos que, o de lo contrario, el mundo no va a entender su así es de que grappling hooks keep coming back and hooking on our pants and our legs and our shirt and the back of our neck. We are cutting those off until we're in the complete powerful culture of Christ and His kingdom. Amen. All right. So we're going to be doing that. Así que vamos a estar haciendo eso. No somos perfectos, no tenemos errores, a veces cometemos errores, pero But I'm just saying, I'm trying to speak to your conscience here, okay? If you don't, just like I did, you guys saw it, you saw me walk through that whole course. Vieron pasarme por todo ese curso, ¿no? Ya sea aquí o en la televisión de internet. Okay, but you see how I had to also step into my anointing. I had to step in into sí, pero vieron cómo tuve que pararme en mi fe. Yo soy el segundo rey, no me importa lo que los demás digan, yo lo voy a proclamar, yo lo tuve que hacer. No fue algo que estaba en un viaje egocéntrico, sino que está alineado con las realezas de Dios. Si yo no me paro, si yo siento raro con respecto a eso, todos se van a sentir raros. Si toda nuestra comunidad se siente rara debido a que todos ustedes se pararon por el Padre y estuvieron con el Rey de Reyes y se pararon por su reino, por su reinado, y a pesar de que todo estaba en contra de todos, perdiendo sus amigos, perdiendo su popularidad, perdiendo todo, aún así ustedes ni siquiera, si nosotros no actualizamos lo que Dios nos está dando, entonces el mundo no lo va a hacer, el mundo nunca lo va a saber, porque ellos solamente siguen donde el verdadero poder está, donde la verdadera confianza está. Es por eso que estamos conectados con nuestra fe, con nuestra identidad, así que tenemos que sobrepasar esto, tenemos que sobrepasar esos sentimientos, tenemos que saber esa rareza que hay ahí, así que tenemos que creer verdaderamente, entender verdaderamente de que no somos más esclavos, de que somos realeza, que somos reyes, que los reyes de Europa no son legítimos, ¿no? Los verdaderos reyes y reinas están aquí en la autoridad de Dios y bajo el reinado de Cristo. Este es el reino verdadero aquí. Es una batalla espiritual. Yo tuve que ir a través de eso también. Es así como Dios nos está poniendo en fuego para que podamos salir y podamos cortarle la cabeza a Satanás. Bueno, por lo menos su reinado, ¿no? Así es de que estuve gritando mucho.
Oh, man, Solo les voy a dar un okay, just show a reporte. little bit of this. Just a little bit of this. Go ahead, show a little bit of this. Go ahead. Not just Enseñen esto un poco. Brexit is not the biggest problem that the European Union now faces. Italy, of course, has been mentioned, and they are net contributors to this budget. They pay in about 4 billion euros every single year. And there are signs that in Italy, voters are tiring of paying that money. They question what the euro has done to their economy. They feel they're a victim of the European Union's immigration policies. And as a result of all this, they voted in a new government, only to find that bullying, hectoring from the European Commission has been listened to by the Italian president, and in the last 48 hours, their democracy has been traduced. In the past, you managed to bully the Danes, you bullied the Irish, you bullied the Greeks into submission. I suspect with Italy today, you've now bitten off more than you can chew. Bring on more elections and bigger Eurosceptic victories. Italy is being freed. Go ahead, keep playing this, but we'll talk over. Italy's now being freed, folks. They're now voting for a nationalist government that is now strengthening the Italian character, and of course, they're standing in line with President Trump and sovereignty. Trump is like, in that way, he's like become the world president, the world king, where he's receiving all those poisonous arrows to himself, but he's saying, leaders of the world, hurry up and stand up, otherwise we're all going to be killed by this crazy banking cartel. You got to stand up against him. And this is now in Italy. This is the main guy here who is now voted in, and they are like President Trump. They literally say, make Italy great again. That's literally what they're saying. That's what they're saying in Italy, folks. They're separating from the communist EU and global government, and there's a revolution that is spreading. Hay una revolución en Italia, ¿no? It's a big one. It's a big one. Y quieren hacer Italia grande. And think about it, they got the Vatican Pope perched on top of them in his white throne, cackling as a Jesuit. You know, climate change, breed with the Muslims. You know, they got them, the Vatican's perched on Italy, but Italians are not listening. They're not listening to Papa Francis, you know. El Papa los está diciendo qué hacer, pero ellos no lo están escuchando a él. Ellos están escuchando la conciencia y la palabra de Dios que está en sus corazones, que los empuja a que sean libres y tengan responsabilidad y protejan su cultura. Italia está en una revolución nacional y está haciendo Italia grande nuevamente. Oh, praise God. Alabemos a Dios. You see the work of God. The work of God. There is a huge spiritual battle, folks, that is going on right now as we speak. It is a battle not against flesh and blood, but against principalities and powers and rulers of the darkness of this world, and in spiritual wickedness in high places. Now people can see. They can see. Those who are blind can now see. They thought we were weak, but we were sleeping. Now we're up, and they can see. People can see. And it's interesting how people are now tying this whole movement, this new reflection. Ahora las personas They've están now seen what happens to democracy. They almost lost it, folks. Europe almost lost democracy. Seriously. Europa por poco y pierde la democracia. Estados Unidos por poco pierde la democracia bajo Hillary Clinton. Nosotros estuvimos así de cerca por perderlo. La gente ahora sabe de que su sistema puede ser retomado nuevamente. Dentro de unos 15, 20 años va a haber una guerra civil en casi todo el mundo, ¿no? La gente cree que su sistema los ha traicionado y que su sistema ha sido tomado por un trabajo interno, ¿no? Algún cambio debe venir y un cambio que va a hacerlos cambiar su sistema, que los va a proteger a sí mismos. And they're fighting back, but they're not. See, this is like in America too. We feel the reprieve with Trump, but we know it's not over. Because if he's out of office and some leftist lunatic comes in and they got some Hollywood star trying to be president, you know it's going to even be worse than Hillary Clinton, and they're going to be starting civil war here. So that threat is always there. So the people who now have almost lost freedom, but now have regained it barely by fighting back right before the Bilderberg group was going to nail in their coffin. Their hand popped out and it grabbed their neck, and they're fighting now. They're wrestling.
They still know there's a huge fight ahead, but they know to have true peace in their heart. And just like the video said, peace comes with Christ. And when Christ's kingdom come, there will be peace. Peace of mind, peace of heart, and peace in the world, because a foundation in the kingdom based on love God, love your neighbor, but also that is sovereign, and also that is armed against wickedness and evil and wolves and evil bad lions. That is a powerful Proverbs 28 kingdom. A Proverbs 28 kingdom that says, el proverbio del reino que and the righteous will be bold as lions, folks. Why do the wicked flee when none pursue? Porque los malos vuelan, porque los malos corren, nadie los está correteando, porque ellos están corriendo. ¿Por qué? Porque la gente no solo están llegando a ser perros guardianes, sino que están llegando a ser leones. Están llegando a ser leones y están parados con el león de Judá en el reino de Dios. Proverbios 28, la cultura del Proverbios 28, el reino de Proverbios 28, donde la gente justa son poderosas y bravas como un león. Y los malos, ¿qué les pasa? Los malos solo están corriendo. A pesar de que no los corretean, ellos empiezan a correr, empiezan a huir, porque ellos saben de que su tiempo ha llegado. Así que es increíble de que Europa, América, quién sabe quién es el próximo, pero sabemos de que en este tiempo, en esta tribulación, Europa está viniendo, Francia ya viene, Dinamarca ya viene, no sabemos quién va a venir más nuevamente. La gente solo están apareciendo por ahí, pero están interesados. ¿Por qué? Porque Dios está preparando algo para que su evangelio pueda ser predicado y pueda alcanzar a más personas en sus corazones y pueda ser rendir el corazón de las personas y de las mujeres quienes están gritando por libertad y quienes saben que no deben vivir bajo un esclavismo, bajo los burócratas, bajo China, bajo los dictadores quienes están arruinando la humanidad. Ellos saben, cada hombre y mujer que tienen un corazón que está palpitando, saben porque la ley de Dios está escrita en su corazón, y ellos saben que no están supuestos a ser esclavos, y saben que no deben vivir bajo Xi Jinping, y saben que deben ser libres, y saben, y ellos tienen miedo esos satánicos le temen al nombre de Cristo, y le temen a la cultura de Cristo, y le temen a Él, porque Él es la raíz de la paz, Él es la raíz de la cultura de la paz, Él es la raíz, quien es nuestro Padre, quien es protector, y está creando a sus hijos para que nosotros podamos ser siempre victoriosos en contra de los lobos, de los malos y de los leones malos. Es tiempo, es tiempo. All right, okay. So quick report before we go. This was Blade Show. We had a wonderful time. But again, un reporte pequeño antes de que terminemos. Esta es una demostración de cuchillos y navajas. La demostración de cuchillos y navajas es hermoso, pero no tenía una constitución fuerte cristiana, ¿no? Hay muchas personas ahí buenas, pero la cultura en general. Cuando estuvimos en la demostración de armas de NRA, como más de 100,000 personas llegaron ahí para celebrar la libertad de portar armas, la tecnología más poderosa que existe en nuestro planeta, que el hombre normal puede cargar su arma, que puede derrotar a los reyes falsos o dictadores falsos. Nosotros ahí fuimos y celebramos eso. ¿De dónde viene eso en América? Vienen de los padres fundadores de la Constitución. ¿Y de dónde los fundadores vienen? Vienen de Dios. Porque la gratitud que sentimos en el show de NRA, la libertad de poder portar arma, esa viene de la Constitución que fue creada por los padres fundadores, y entonces ese derecho de ellos viene de Dios. Es por eso que el show de NRA es increíble ver todas esas personas. Sin embargo, aquí en la demostración de cuchillos y navajas hay muchas, es un show como multicultural, pero no van a obvio, as delineated by the founding fathers in the U.S., that is a power, that is an actual power that can bring down governments. Do you understand?
Cuando van a la demostración de armas es diferente porque ven todas estas personas ahí alrededor, quienes son cientos de miles de personas que dices, esto es increíble, toda esta libertad que podemos gozar. ¿De dónde viene? Viene de la Constitución. ¿De dónde viene la Constitución? De los padres fundadores. ¿Y de dónde vienen los padres fundadores? Vienen de Dios, del conocimiento de que el derecho humano es defenderse y ese viene de Dios. Es por eso que la Constitución del Chong es poderosa, porque no es una constitución hecha por hombre, sino es una constitución a nivel mundial en la que todas las personas del mundo puedan tener el derecho de portar armas, pueden tener el derecho de defenderse a sí mismos. ¿Por qué? Porque ese derecho viene de Dios, así como NRA, la demostración de armas de NRA es como un microcosmos, es como un microcosmo. Imagínense a todo el mundo que puedan tener armas. Padre dijo que manejar por todo el mundo y tener una comida en tal lugar y después ir y tener otra comida en otro lugar del mundo. Imagínense todo esto en el mundo, en donde quieran que van. Todas las personas pueden autodefenderse, tienen una cultura de amar a Dios y a tu vecino. Pueden manejar en China, pueden manejar por el desierto de Sahara, pueden estar viajando por las junglas de Amazonas, y en donde quiera que vayan, las personas van a tener la soberanía y el derecho de portar armas, y ellos van a saber de que ese derecho viene de la Constitución, la cual se nos dio por Dios, pero la cual dice claramente de que es un derecho humano que se dio por Dios. ¿Se entiende? Es como un microcosmo. Pueden sentirlo cuando van a la demostración de armas. Pueden imaginar al mundo así, como el maldad, como los malvados en el mundo, así todos los malos, todos esos que controlan, todos los lunáticos que controlan a la gente, no van a tener modos de cómo tener éxito. No hay forma de cómo tener éxito, y si tratan de hacer algo estúpido, ellos van a ser muertos rápidamente por la gente buena. Sus naciones van a ser protegidas por ellos mismos a través de las armas, las personas que portan sus armas, ¿no? Esa es la diferencia entre la demostración de armas y la demostración de cuchillos. La demostración de armas es como más en el lado Abel, porque las armas son, por supuesto, más poderosas que un cuchillo. Es un arte más poderosa, pero de nuevo, la habilidad de nosotros para ejercitar eso libremente no viene solamente de la Constitución que está escrita en un papel, sino que viene del Dios Todopoderoso, que viene de la barra de hierro, ¿no? De la Biblia, que es la protección del reino. Son las personas buenas que puedan pararse en contra de la maldad, que se les ha dado los utensilios por Dios y se les ha permitido detener y encarar y vencer el mal y la maldad en donde quiera que se levante. Terminemos con el Chon Sung-gyeon. Por entender, hemos hablado de qué es de lo que Dios es de que la humanidad haya heredado la sangre falsa. Ustedes heredaron la sangre falsa. Satanás es el origen de esto. Siempre quiso crear esa revuelta, ¿no? Con todas las cosas de la creación. Están conectados con todas las cosas de la creación, como el derecho de ser dueños y el linaje de Dios. Así que recuerden quiénes son ustedes. No le permitan que la cultura satánica los haga sentirse avergonzados. Así que vamos a empezar desde aquí, desde Newfoundland. SOS, come on up. Let's all rise and give the glory to God. God is bringing great blessing, not for our glory, folks, but so His gospel can be preached. Amen. Como siempre hay que cortar un poco el video, la voz, porque a veces
nos llegan notificaciones de que estamos violando derechos de autor, así que vamos a quizás poner, no sé, quizás alguna canción sagrada por el momento, mientras ellos están cantando. Para evitar quizás problemas con estos youtuberos y facebookeros que no quieren que se escuche la palabra de Dios, ¿no? Y de alguna otra forma ponen okay. Gratefully I give, offering to Him, triumph.
shall be his pride and delight. Children of the living God, into the world of Eden regain. Let's go dancing together into the world of Eden regain.
a song of the heavenly soldiers. 2, 3, 4. Beautiful morning sunrise from above the land of our home. Robed in white. Robed in white, chosen people fighting for the land of God. Down behind the snow-white mountains stands aloft in majesty, ruling with power over the world, shining for the universe. Marching on, heavenly soldiers, marching on with His love, uniting in life eternal with our God in heaven and earth. There you go. Heavenly soldiers fighting, strongly for the victory, bringing lost souls to haunt us from the fallen world of fear. Freely giving love and beauty to them from our parents' hearts. Spreading the word over the world, rescuing the family of God. Marching on, heavenly soldiers, marching on with His love, uniting in life eternal with our God in heaven and earth. Sanctified, brave crusaders, joining our true parents' fight, lifting high the rod of light, smashing evils of the world. Now restoring Eden's glory on the earth eternally, praising our God, Heavenly Father, giving joy to comfort His heart. All right, marching on, heavenly soldiers, marching on with His love, uniting in life eternal with our God in heaven and earth. Marching on, heavenly soldiers, marching on with His love, uniting in life eternal with our God in heaven and earth. Marching on,
Hey!